Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Saludos cordiales. Es martes 4 de febrero y esto es el Arca de Marisa. Una noche más les invito con sumo agrado a que nos acompañen en una nueva singladura que ahora iniciamos. Y lo hacemos concretamente en el día en el que conmemoramos la lucha contra el cáncer. Les vamos a contar, si así nos lo permiten, una historia muy humana, una historia de lucha, de superación, de sacrificio y también de generosidad. Vamos a charlar en profundidad con un paisano nuestro, se llama Mateo Ruiz Jódar, enseguida le van a ver. Su biografía está marcada por la leucemia y por diversos trasplantes, pero Mateo es un luchador y a día de hoy le ha plantado cara a la enfermedad y se ha llegado a convertir en uno de nuestros deportistas más laureados. Mateo Ruiz Jódar, buenas noches y bienvenido al Arca. Hola, buenas noches, muchas gracias. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias. Tenemos un contertulio la noche de los martes. En esta ocasión le toca a Luis Antonio Torres del Alcázar, abogado, politólogo y presidente de la Federación San Clemente, que aglutina a moros, cristianos y judíos. Luis Antonio, encantada de tenerte aquí. Bienvenido. El placer es mío. Muchas gracias. Si me lo permitís, Mateo, Luis Antonio, antes de comenzar en esa charla que vamos a mantener en profundidad con el invitado de esta noche, vamos a dar unas breves pinceladas a la actualidad y enseguida entramos en materia. Lo hacemos en primer lugar hablando de Semana Santa de Lorca, porque la viuda del expresidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, doña Pilar Ibáñez Martín, será la encargada de pregonar la Semana Santa de Lorca, una fiesta, ya lo saben todos ustedes, declarada de interés turístico internacional. Ese pregón se producirá el próximo 4 de abril en un acto a celebrar en la iglesia de San Mateo. La señora Ibáñez Martín ha sido designada pregonera a propuesta del Paso Azul, una de las dos cofradías mayoritarias de la ciudad que cada año se alterna con el Paso Blanco en la elección de esta figura, que el año pasado encarnó el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, Andrés Pacheco. La señora Ibáñez Martín es marquesa viuda de la Ría de Ribadeo y está vinculada a Lorca por ser nieta de los condes de San Julián, y tanto su padre, el exministro franquista José Ibáñez Martín, como su abuelo, el conde de San Julián, fueron nombrados presidentes de honor del Paso Azul en el año 1942. La viuda de Calvo Sotelo se suma así a la larga lista de pregoneros de la Semana Santa de Lorca, entre los que se encuentran el que fuera embajador de España en Egipto, Antonio López, el diplomático Inocencio Arias o el nuncio apostólico del Papa en España, Manuel Monteiro de Castro, además del presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso. En los últimos años se había impuesto que el pregonero fuera necesariamente nacido aquí, en nuestra ciudad, en Lorca, y afecto a una de las dos cofradías mayoritarias, aunque el Paso Azul, Hermandad de Labradores, ha roto en dos ocasiones ese acuerdo tácito con la elección como pregonero, en primer lugar, del párroco de la Iglesia de la Purísima de Yecla, José Antonio Avellán, y ahora con la designación de Pilar Ibáñez Martín. La iglesia de San Mateo, reabierta al culto en noviembre de 2012, una vez restaurada tras los movimientos telúricos de mayo de 2011, volverá a ser escenario de este acto. Pues sobre este tema hemos querido pulsar la opinión de nuestros convecinos. ¿Debe de ser un oriundo de Lorca, un nativo, el que pregone nuestra Semana Santa, o les parece bien que venga alguien foráneo? Esto es lo que nos decían. Yo creo que nadie puede sentir la pasión por las procesiones como un lorquino, sean blancos o sea azul, pero la pasión que tiene un lorquino no la puede tener uno de fuera nunca. Eso pasaría igual que cualquier fiesta de fuera de aquí. El que es del lugar creo que le pondría más pasión que nosotros íbamos a hacerlo. O sea que yo estaría de acuerdo en que fuera un lorquino, por supuesto, siempre por los lorquinos. Yo digo que sí tiene que ser. De que sea de aquí de Lorca, que no venga de afuera. La de Lorca lo conoce todo, de la Semana Santa, y más si hay gente que ya sabe que ha salido en los pasos. En esa sí, ahí sí. Porque la de afuera que conoce nada. Aquí ya. Yo no soy mucho de procesiones, pero me gustan también. Si yo quisiera contarlo, pregonarlo, ¿no es igual que hubiera nacido aquí que en otro sitio? ¿Sí o no? Pues no sé por qué decidirme, porque por una parte me gustaría que si viene un personaje que sea muy popular, pues eso quizás que sea una publicidad para Lorca.
Y en cuanto a lo de Lorca, pues también, siempre que se trate de una persona que sea querida aquí en Lorca. Hombre, yo pienso que un lorquino es el más indicado, lorquina, para interpretar la Semana Santa y pregonarla. Pienso que es el que más conocimiento de causa tiene. Un forastero, digamos, de fuera, pues sí, puede estar enterado, pero para vivir la Semana Santa yo pienso que hay que ser de aquí. No, aquí en Lorca también hay gente que vale y pueden ponerlo. En Lorca, claro, no es necesario que vengan de fuera, naturalmente, porque aquí hay. Yo soy aquí de Lorca y conozco mucha gente que puede hacer todo lo que haya que hacer, ¿vale? Gracias, amigos, por brindarnos su opinión en las cámaras de Comarcal, y vamos a preguntarle a nuestro abogado, politólogo y presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar, además de ser un azul de pro, dicho sea de paso, ¿qué le parece la elección de este año para pregonar la Semana Santa en la figura de la señora Pilar Ibáñez Martín? Bueno, la verdad es que va un poco en contra de los principios de la elección del pregonero de Semana Santa, va un poco en contra de la elección del pregonero de San Clemente. Todo el mundo sabe que yo siempre he abogado y he apostado, desde que yo estoy al frente de la institución de la Federación San Clemente, por gente de fuera, puesto que el objetivo del pregón es dar a conocer y anunciar la fiesta, es decir, llamar a que la gente venga a disfrutar de la fiesta en Lorca. Por lo tanto, yo siempre he apostado por gente de fuera, gente de renombrado prestigio, como habéis tenido a José Antonio Zacerejo, o este año pasado a Chani. Chani lo hizo magníficamente, de hecho en varias tertulias nacionales nombró a San Clemente, pues desde el Twitter también lo hizo, y es una persona que... Él le llama ya con esa confianza que ha adquirido con él, Chani, de una forma afectuosa, pero se refiere al prestigioso periodista Antonio Pérez Henares. Exactamente, perdona. Y evidentemente, bueno, pues yo tengo ese objetivo, o lo veo de esa manera. A mí el hecho de que sea lorquino me parece a mí que es totalmente absurdo, porque va en contra de lo que es el principio del pregón, por eso mismo, porque yo creo que el pregón es para dar a conocer la fiesta, y en este caso es para dar a conocer la Semana Santa, para vivirla, como dicen muchos de los que allí han manifestado, es que quién mejor que vive la Semana Santa o la conocen los propios lorquinos. Eso es cierto y indudable. Los lorquinos somos los que la sabemos vivir, pero justamente por eso mismo somos nosotros los que sabemos vivirla y tenemos que demostrárselo a los foráneos. Pero para que vengan los foráneos tenemos de buscar gente que, pues como ha hecho este año pasado mi pregonero, es decir, dar a conocer y dar pues la tabarra, por decirlo de algún modo, en las tertulias nacionales. He estado desfilando de moro en las fiestas de San Clemente, he estado pregonando las fiestas de San Clemente, y este año, por ejemplo, o años sucesivos, que la gente diga, he estado en la Semana Santa de Lorca y me he vestido de mayordomo, o he participado, o invito a que todos los que me están viendo a nivel nacional, en un medio de comunicación nacional, que participen y vivan la Semana Santa de Lorca. Eso es una publicidad impagable, y de luego yo le agradezco enormemente, tanto en su momento al señor José Antonio Zacerejo, como este año a Chani, o como lo hiciera también pues otros pregoneros de renombrado, o incluso el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legal, que también fue pregonero, Ramón Luis Valcárcel también lo fue, pero resulta de que todas esas personas pues me dan un plus a la fiesta de San Clemente, y yo por eso mismo me parece estupendo que sea la señora Pilar Ibáñez Martín, pero no creo que la señora Pilar Ibáñez Martín esté tan en el candelero mediático como lo pueden ser pues, estos personajes que yo he nombrado anteriormente. Mateo, ¿tú eres blanco o azul? Morado. Perfecto. ¿Y qué te parece la pregonera de este año? ¿Crees que debe de...? A mí me parece todo lo que sea positivo y que haga grande la Semana Santa de Lorca, me parece perfecto, sea local o sea externo, siempre y cuando aporte, como comentaba el compañero, aporte un plus y aparte que nuestra Semana Santa sea más grande. Pues cambiamos radicalmente de tercio, dejamos la Semana Santa de Lorca y nos ocupamos ahora de fumadores y fumadoras, porque la venta de cigarrillos experimentó una caída en volumen de cajetillas del 10% al cierre de 2013 en la región de Murcia, con respecto al año anterior, al comercializarse 3.516.637 menos cajetillas que en 2012, lo que supone que desde que empezó la crisis económica, en 2007, se acumula un descenso del 46,68%, según los datos que esta misma semana ha hecho públicos el comisionado del mercado de tabacos.
El número de cajetillas en 2013 descendió hasta los 2.357,41 millones, una cifra que representa el 53,31% de lo que el mercado legal de cigarrillos era en 2007, cuando los fumadores compraron 4.455,13 millones de cajetillas. Fuentes de las empresas tabaqueras y de los estancos aseguran que no es que ahora se fume menos con la crisis, sino que lo que se ha producido es un trasvase del mercado legal al ilegal, es decir, el contrabando. Se trata de un negocio ilícito que no paga impuestos y que está fuera de cualquier control sanitario, que según las tabaqueras se ha convertido en el cuarto competidor del mercado, con una cuota de media aquí en nuestro país del 12% y que en algunas ciudades andaluzas, por ejemplo, llega a representar el 50% de la venta. Los españoles, según los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, se gastaron en el año 2013 en adquirir esos 2.375,41 millones de cajetillas de cigarrillos, más de 10.217 millones de euros, lo que supone que abonaron un 5,39% menos que al año anterior. Solo dos categorías de tabaco lograron subidas, que fueron los cigarrillos y los de picadura de liar, mientras que la picadura de pipa fue la que experimentó una mayor rebaja. Por marcas, la más vendida, que mantiene su posición de cabeza, es Marlboro, seguida de Winston, Chesterfield, Fortuna y Camel. Pues sobre este tema también han opinado nuestros telespectadores. La pregunta que lanzamos era la siguiente: ¿a qué atribuye esa bajada, ese descenso de cajetillas? ¿Nos hemos concienciado realmente de que el tabaco es nocivo para la salud? ¿O es que el bolsillo aprieta y miramos muy mucho dónde gastamos los euros? Puede que tal vez por el miedo a las enfermedades, más bien que por otra cosa, porque muere mucha gente por culpa del tabaco. Hombre, yo creo que más que nada es a la salud, porque al tema económico, hombre, pues puede ser que también influya algo, pero lo que está claro es que el tabaco siempre ha ido subiendo, y hemos consumido casi igual. Al principio la gente se ha frenado un poco, pero luego hemos consumido más o menos lo que se estaba consumiendo antes. Yo creo que nos estamos concienciando que el tabaco es muy malo para la salud y puede ser eso una de las causas que haya disminuido, si es que ha disminuido el consumo. Yo creo que a un tanto por ciento bastante elevado la crisis. Un tanto por ciento bastante elevado que la gente se da cuenta que es que no conduce a ninguna parte el fumar. Si todos los mayores nos dedicáramos a predicar un poco que el tabaco perjudica, tendríamos una juventud más sana aún, que es lo que pretendemos, tener unos hijos y una gente sana, una sociedad como Dios manda, pienso yo. Bueno, yo para decirle, señorita, la verdad, yo no comiendo humo, yo no le puedo contestar una palabra porque no lo humo. Hace unos 3, 4 años que sí me gustaba bastante, pero ahora ya lo he dejado. Sí, señorita. Pues yo creo que sea por miedo a que te pase algo, a que te mueras. Porque lo pone en el paquete, pone que el tabaco mata. Pues yo sí creo en eso, más que porque creo en eso, sí. Hombre, yo creo que la gente se conciencia de que el tabaco perjudica y aparte de eso, en la crisis que tenemos también repercute bastante. Pues claro, si no es otra cosa. Entre la crisis la gente ya se va concienciando de que el tabaco le sienta bastante mal. Yo me creo que lo más seguro es porque no tienen ni un duro. Ellos dirán, pues para comprarme el tabaco le doy de comer a mi hijo. Como toda la vida, digo yo. Que sea así. Ahora que se ha fumado, ese prefiere fumar antes de comer. Porque yo tengo una sobrina que fuma más que un carretero. No que fuma, no fuma más, muchacha. No puedo dejárselo. Pienso yo que sea así. Gracias, amigos, por participar con nosotros en esta noche de martes, aquí en el Arca de Marisa, en la que tenemos una mesa de no fumadores. Ni Mateo Ruiz Jodar ni Luis Antonio Torres del Alcázar son amigos de las cajetillas de tabaco. ¿Qué lectura sacas, Luis Antonio, de las respuestas que nos brindaban nuestros convecinos?
Bueno, la conclusión, evidentemente, la opinión es muy variada y además, pues, lo que es lógico que la gente pues, pueda entender o comprender. Es verdad de que me resulta muy llamativo de que ha hecho una afirmación, algunos guardan más el dinero para comprarse el tabaco antes que para comer, y es verdad. Fíjate hasta qué punto es la adicción a ese vicio, ¿no? Con todo debido respeto a todos los fumadores, yo tengo amigos fumadores. De hecho, uno de ellos está ahora mismo ahorrando en gastar menos en fumar para poder comprarse su casa, lo cual a mí me resulta incluso muy loable. Y yo le dije, digo, me alegraré más cuando me diga que definitivamente has dejado de fumar per se, él y también su respectiva novia. Pero bueno, pero vamos, es totalmente loable el hecho de quitarse de medio el tabaco. Y en cuanto a lo que comentaba sobre el tema de la noticia, pues no me extraña para nada que la gente pues busca pues el ilícito, es decir, el contrabando. Claro, si la gente, es que esto es la ley de oferta y demanda, y no se da cuenta el gobierno de que a impuesto de subir los impuestos lo que tendría que hacer es poner más medios para controlar y que se cumpla realmente la ley. Y de esa manera posiblemente no tenga que implicar tantos recortes sanitarios, que hoy mismo, por ejemplo, pues también con el día contra la lucha contra el cáncer, bueno, pues se está también reivindicando que no haya recortes sanitarios y que se permitan mayores avances para poder luchar contra esta enfermedad. Es decir, creo que el gobierno tiene que pensar más en que se cumplimente la ley y no tendrá que aplicar ni subida de impuestos ni aplicar tampoco recortes. Pues Mateo Ruiz-Jodar, ahí lo veían ustedes en ese primer plano hace un instante. Estaba escuchando con suma atención las palabras de Luis Antonio Torres del Alcázar. ¿Y tú qué opinas de este tema? Hombre, indudablemente el tabaco tiene unos efectos bastante nocivos y malos para la salud y eso influye, es una cadena, influye en el sistema sanitario, pero yo en la legislación, lo que hablamos de las administraciones, hemos criminalizado a los fumadores y creo que esa tampoco es la opción es la educación desde la base, desde la familia. Pues yo tengo, mi pareja fuma, mi mujer, y muchas veces mis hijos la echan a fumar a la calle. Es decir, que la concienciación viene en la base, en los hijos, que es realmente donde tenemos que hacer, no criminalizando a una persona, indudablemente en un ambiente cerrado, pues compartir una persona que fuma siempre estás asumiendo, ¿no? Pero bueno, en la adopción de la medida adecuada para que haya un equilibrio. Y bueno, el Estado al final, el tabaco es una fuente de ingresos importante, está muy castigado en cuanto a los impuestos y al final vamos a limitar todo lo que tiene que hacer un ser humano, lo que está bien y lo que está mal, lo tiene que decir la administración, indudablemente que perjudique a tantas cosas, el alcohol es igual de malo y por ejemplo el juego, que hablamos que ahora mismo se publica en televisión, se publicita de una manera espectacular cuando es una gran lacra para la sociedad. Y nadie dice nada al respecto, entonces bueno, tiene que haber un equilibrios en todo este tipo de cosas en la sociedad. Pues ahora, tras este breve repaso a la actualidad, sí que vamos a entrar en materia, charlando con el invitado de esta noche, Mateo Ruiz-Jodar, presidente de la Asociación de Deporte de Trasplantados de España. Y si hay una persona que tenía especial interés esta noche en ocupar su silla de contertulio, es Luis Antonio Torres del Alcázar. Luis Antonio, no sé por qué tenías ese interés en compartir esta noche mesa con Mateo. No, sí, la verdad es que yo recuerdo que hace ya algunos años coincidimos él y yo en un debate de otra, bueno, de la televisión local también. La verdad es que teníamos unas posiciones enfrentadas, pero la verdad que fue todo también muy cordial. En el debate. En el debate, sí, por supuesto, en el debate. Sobre todo eso demuestra claramente lo que es la conciencia política, en este caso, de respeto y tolerancia a las opiniones ajenas. Y luego es que todo es, escuchar hablar de Mateo es todo también un ejemplo de superación y sobre todo también el día en el que hoy coincidimos. Por tanto, creo que me gustaba pues decir, cuando me comentaste, el invitado va a ser Mateo, digo, mira, yo sí, te recordaba perfectamente, digo, mira, ya sé quién es, además del Heliocroca, me acaba de comentar hace un rato fuera de antena que eres el secretario de esa institución tan reconocida y prestigiosa en el seno de la sociedad lorquina. No sé si lo seguirá siendo tanto a nivel regional como lo fue en un momento determinado, pero bueno, que para mí es un honor coincidir aquí en esta mesa con él. Igualmente. Pues como les decía al principio de la noche, la biografía del invitado, de Mateo Ruiz-Jodar, está marcada por la leucemia, una leucemia mieloide crónica, o lo que viene a ser lo mismo, y por utilizar un lenguaje mucho más llano y para que todos ustedes lo entiendan, cáncer en la sangre. Mateo, ¿cuándo te diagnostican la leucemia? Pues la leucemia viene del año 1986.
cuando hablábamos de esta enfermedad en aquella época tenía unas connotaciones totalmente diferentes a las actuales, puesto que las terapias han evolucionado de manera famosa. Mi enfermedad, que la única opción que tenía era un trasplante, ni tan siquiera la quimioterapia le era efectiva para ella, hoy en día se trata con un tratamiento Gliben, que es un tratamiento de una pastilla en tu casa, no tienes ni que dejar de trabajar, es espectacular el avance de esta enfermedad. ¿Y cómo se reacciona, Mateo, ante una noticia de esa envergadura, de ese calado? Pues con 24 años, pues realmente no tienes noción exactamente de lo que te están diciendo. Mi diagnóstico fue de 2 horas y media en un despacho con un señor, con mi amigo Leontino, que es el hematólogo, pues como que al final ha sido un amigo y un compañero de viaje, más que otra cosa. Y me comentaba, dice, yo conozco gente que ha llegado a vivir hasta 20 años con la enfermedad, yo llevo 27. Con lo cual ya hemos pasado una evolución importante, indudablemente pues he tenido mis cosas, pero a la pregunta, bueno, con 24 años, que estás ahí, que te comes el mundo, que bueno, pues fue un receso en mi vida y bueno, del aspecto físico, pues como digo yo, era militar, estaba en el ejército, pues del pisar hormigas, de estar ahí en el campo todos los días, pues bueno, a sentarte en una silla en una oficina y cambiar totalmente la forma de pensar, de trabajar en todos los aspectos. A mí me diagnosticaron, al día siguiente volví, fui a trabajar, hablé con mi jefe de compañía y continué trabajando. No podía hacer una serie de cosas, pues me dediqué pues, a arreglar las tiendas, pero yo todos los días iba a mi trabajo. ¿Y te amparas en la fe, en la familia, en la ciencia? En todo, en todo. No, es decir, cuando estás al límite, dice el refrán, te agarras a un clavo ardiendo, pero es que cualquier cosa es válida, cualquier cosa que te dé una luz de esperanza es positiva, porque además la superación de este tipo de enfermedades no solo es la terapia, sino también el afecto psíquico en la persona, que es una parte muy, muy importante en que tú digas, a esto lo voy a vencer, para conseguir vencerlo. Pues desde hace unos años las cifras que aparecen en los medios de comunicación son espectaculares y España es uno de los países líderes en donantes. Pero hay una peculiaridad en el caso de Mateo y de quienes padecen esta patología de la leucemia, y es que el donante no está clínicamente muerto, sino que está vivito y coleando por la calle y hay que cazarlo prácticamente a lazo, hay que captarlo, ¿no es así, Luis Antonio? Bueno, la verdad es que sí, bueno, yo tampoco soy un experto en el tema, pero según tengo entendido por la famosa Fundación José Carrera, que es el que más promueve, o al menos el que aparece más en el candelero político, bueno, político no, mediático, perdón, bueno, aunque también hace política, no deja de hacer política también, todos hacemos política de alguna manera. Pero bueno, el hecho de que siempre hace esa reivindicación de que la gente se haga donante de médula para poder salvar esas vidas humanas, pues la verdad, aunque siempre también decían de que son una prueba, bueno, la prueba era dolorosa, aunque parece ser que ya eso ya se ha eliminado, con respecto, porque me ha resultado muy llamativo lo que has comentado, que el tratamiento ha cambiado sustancialmente en estos 28 años. La amiloide crónica sí, es un tratamiento con pastillas en un 75 a 80% de los enfermos. Sí, sí, que antes, ahora se ha resumido en una pastilla cuando antes era algo mucho más... Era un proceso total. Yo, por ejemplo, mi esperanza de vida se cifraba a 4 o 5 años, en función de la evolución de la carga de cancerígena, por llamarlo de alguna manera, sí. Y pues ahora mismo eso ha cambiado totalmente. Yo tengo amigos que están trabajando, que llevan 12 años con este tratamiento, una vida absolutamente normal, sin ninguna inflexión. Lo que comentabas de los donantes, somos los número 1 en donantes de órganos, pero estamos a la colita de los donantes de médula. Es un trabajo que estamos ahí haciendo, igual que lo del donante intervivos, también estamos a la cola, que ahora te comentaré por qué vamos a hacer un evento a nivel mundial en España, precisamente por estas circunstancias, porque la concienciación, tal vez, de esas campañas, como él comentaba, yo trabajo con la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia, que tiene sede en Caravaca. El formato es el transmitir el mensaje en el entorno donde vives, porque al final hablamos de un 4 o un 5% de los tipados en este país, están tipados en la comarca del Guadalentín. Es decir, que en España habrá aproximadamente unos 120.000 donantes y llevamos muchísimos años haciendo pues donantes a veces en contra de las tesis esas que ahora están muy de moda, que es que las grandes campañas no sirven,
porque en Lorca, detrás de un enfermo, pues sabes que es el hijo de, el primo de, el vecino de, al final se hace cuando realmente el que se hace donante tiene claro que posiblemente aunque tipáramos a toda Lorca para ese enfermo, no encontraríamos un donante compatible. El sistema está en que los bancos mundiales, donde hay 30 millones de personas, estamos conectados. Ahí sí vamos a encontrar. Entonces tienes que concienciarte que esa médula va a salvar posiblemente a un señor de Sudáfrica, pero posiblemente un señor de Nueva Zelanda va a salvar a un enfermo nuestro, y ese es el sistema. Entonces había una inflexión en esa forma de hacer donantes, porque al final decían que si iban bien o no iban bien, pero realmente puedo decir que de las 20 o 22 personas que ya han pasado por mi lado que realmente han dado médula, ninguna se ha negado. Al contrario, la única negación que hubo en la comarca fue un hermano que no le quiso dar a un hermano. La única que yo conozco. ¿Habrían discutido por temas de herencia o en seguro, Mateo? Posiblemente. ¿Cómo encuentras tú a tu donante? ¿A mi hermano? Pues fabuloso. ¿Fue tu hermano tu donante? Claro, mi donante. Yo soy un privilegiado porque el 25% de los enfermos tenemos un donante compatible. Es un tema de herencia familiar, de padre y madre. Y el otro 75% hay que buscar en el banco, ¿no? Entonces, que aunque yo soy un privilegiado y tengo a mi hermano en casa, pues tenía claro que, bueno, que tenía que luchar por esto y transmitir a la sociedad que esto había que hacerlo. Entonces, a veces es complicado mentalizar incluso. Mi otro hermano es donante y, bueno, entre comillas hubo que esconder para que mi madre no se enterara. Por aquello de la forma de pensar, muchas veces, que es o que no es. Comentaba antes Luis, la donación antes se extraía de la cresta ilíaca, que es donde apoya el cinturón, que es el hueso, la médula, es el tuétano, lo que está dentro de los huesos. Cuando partimos un hueso de pollo, eso es la médula ósea, ahí se forman las células sanguíneas, las células madre que derivan en glóbulos rojos, en glóbulos blancos, etc. Entonces, antes se extraía dentro del hueso y el hueso es como una celdilla de un panel de miel, entonces había que hacer 60 o 70 pinchazos, micropinchazos, y sacar la médula. Ahora no, ahora se hace en sangre periférica, nos ponen un tratamiento que se llama factor, vía subcutánea, durante 5 días, mañana y tarde, y al 5.º día ponen una vía por aquí, máquina que centrifuga, peso molecular, separa las células, y el resto de la sangre te la vuelve a meter, eso solo se queda, eso son 3 horas de máquina, 2 horas y media, y en eso consiste hablamos del 97% de los casos. Pues Mateo Ruiz Jodar, nuestro paisano, tuvo la inmensa fortuna de encontrar ese donante de médula compatible en la figura de su hermano. Pero me imagino que será, Luis Antonio, tú que estás empatizando esta noche, intentando ponerte en la piel de Mateo, para un enfermo de cáncer, de leucemia, pues esperar ese donante. Ese tiempo. Bueno, el tiempo tiene que ser angustioso. Yo considero que debe ser angustioso. Y por otra parte, creo que cuando se descubre quién puede ser el donante, creo que ve una aparición, por decirlo de algún modo. Es como si fuera la aparición de la Virgen o... Digo yo, no lo sé, que tampoco... Pero vamos, es que ves ahí a tu Salvador, porque al final de cuentas se convierte en tu Salvador. Pero una pregunta que me surge a raíz de esto es que en el ámbito de lo que es la donación, en la legislación española, es muy tasativo en el tema del anonimato. Y aquí, en este caso, pues evidentemente sabes quién es tu donante, pero en otras ocasiones al final se sabe quién puede ser tu donante, o hay un contacto del receptor con respecto al que le ha donado la médula, aunque sea al otro lado del mundo. No existe, existe a través de RESMO, que es la red española de donantes de médula ósea, que es digamos, está englobada en la Fundación Carreras, aunque el banco es público, pues está conveniado con el Ministerio, no es privado de la Fundación Carreras, a través de cartas, pero esas cartas no llevan dirección ni nada. Ellos recogen la carta y se lo mandan a la persona, hay un intermediario, para que no haya un contacto directo, porque imagínate en mi caso, que he recaído 2 veces y estoy trasplantado 3 veces, que yo supiera quién es mi donante y yo fuera, pues, hijo de Bill Gates. Y entonces mi donante me dirá, oye, ¿por qué no me das a mí un cachito de la tarta? Entonces, para evitar eso, que no debe de ocurrir, debe ser totalmente anónimo, aunque luego pues se manejan cifras, se manejan datos, pero se manejan de forma interna en lo que es el sistema, pero no pueden salir al uso común de las personas, porque sería otro formato. Eso es como si dijéramos que pagáramos por la sangre, ¿no? Como pasa en algunos sitios, que tú tienes un chico malo, esto pasa mucho en Sudamérica, te dan una boleta, vas a Cruz Roja, te dan tu bolsa de sangre y te dicen $100 americanos, si no, no hay sangre. Entonces eso no puede ocurrir, no debe de ocurrir. El sistema tiene que ser público, que es lo mejor que hay.
Nos decía Mateo Ruiz Jodar que ese primer trasplante de médula no funcionó del todo bien, que ha necesitado 2 trasplantes más, y ese coqueteo con la muerte, Mateo, ¿cómo se vence? Bueno, se vence de una manera complicada. Tú imagínate que la quimioterapia y la radioterapia produce esterilidad, tanto en el hombre como en la mujer, y yo me casé ya con unos condicionamientos, me regamé con mi mujer y jugamos, ¿no? Y ella sabía que no iba a tener. Bueno, pues después de 2 años yendo a Barcelona y demás, por distintas técnicas, se queda embarazada, y en ese embarazo, después de 5 años y medio, yo recaigo. Yo vengo de Madrid en mi coche solo y paso muchos puentes, y yo vine llorando todo el camino. Entonces tienes que llegar a tu casa, sentarte con tu mujer, hablar, y al día siguiente volver a ir a trabajar, que no puedes levantar el listón, porque si te levantas el listón te hunde. Si tú te hundes, se hunde tu entorno contigo. Entonces, eso es algo, es duro, hay que vivirlo. Te puedo decir que Antonio, el hematólogo que me diagnosticó mi recaída en Madrid, lloraba conmigo. Entonces, yo en Madrid no soy Mateo, no soy la 2087, soy Mateo. Hay una foto de mis 3 hijos así, que es el fruto de vuestro trabajo, la vida la tienen en el despacho de sesiones, ¿no? Porque es, bueno, no te puedo decir, yo no puedo hablar más que elogios de la medicina pública, porque tienen las mismas oportunidades que el más rico, y eso indudablemente no podemos permitir que eso desaparezca. Tenemos que defenderlo a capa y espada, independientemente del inductor político que quiera hacerlo. ¿Qué índice de supervivencia te han dado los médicos? No me han dado el mismo que a ti. Perfecto. No lo sé, ni quiero saberlo, ni me interesa. Mañana no me interesa. Me interesa hoy que estamos aquí hablando, y es lo que quiero vivir, y son sensaciones. Lo que comentaba, yo a veces, pues bueno, porque voy liado en muchas cosas, y voy buscando donantes, y gente que ha cambiado de domicilio, que ha cambiado de teléfono, y la que realmente me mete unas broncas espectaculares es mi mujer. Si fuera tu hijo, piensa que es tu hijo el que está enfermo, y tiene toda la razón del mundo, porque a veces pierdes esa línea, pues porque, bueno, por las personas nos metemos a veces en otras historias que al final, donde en esa historia hay más gente, pero en esta historia es que hay muy poquita gente. ¿Crees, Luis Antonio, que esta noche estamos aportando nuestro granito de arena para que los telespectadores se conciencien de la importancia de la donación? No, desde luego, debemos ser conscientes de que la donación es esencial, porque hoy estamos bien, pero mañana podemos ser los que necesitemos esa donación de cualquier tipo, y en este caso evidentemente tampoco, él ha comentado cómo es la donación de la médula. Es verdad de que es un poco tedioso en el sentido de estar ahí 3 horas enganchado a una máquina para que te saquen la sangre por un lado, hagan el proceso de depuración, o como antes, no me acuerdo ahora mismo el proceso, como me han dicho cómo se llama, y te vuelven a reincorporar la sangre. Es más, de hecho, fíjate, te quitan la sangre y te la vuelven a meter, es decir, que realmente no te están quitando nada, y eso que queda ahí procesado por la máquina puede ser pues un elemento tan esencial para salvar vidas. Y al final de cuentas yo creo que también es una satisfacción personal para cualquier persona. Dicho esto, me resulta bastante llamativo. ¿Con 24 años estabas ya casado o todavía no estabas? No, yo me casé después del primer trasplante. Cuando hablamos de esta, fue ya cuando yo empecé a salir con mi mujer fue después del segundo. ¿Y qué edad tienen tus hijos, sin indiscreción? Pues tengo, espérate que me centre, 20, 19, porque todavía están a punto de cumplir, y 17. ¿Y eso que pensaban que ibas a quedarte estéril? Sí, de hecho en Madrid... Pues mira, felicidades también a ti, a tu mujer y evidentemente a la quinta. Te puedo decir que la pequeña está publicada a nivel mundial, lo hizo el doctor Barry de Zeus, porque antes hicieron un estudio de paternidad, pues porque quieren hacer una publicación, porque el profesor Rothman y Donald Thomas es el premio Nobel de Medicina, que cubrió el tema de trasplante, dice es imposible. Pues ahí están, no sé si es la ribera de Lorca o dónde está ese apriete, ¿no? Pero bueno, el caso es que es así, ¿no? Y es un milagro de la vida. Remarcar una cosita, el ser donante, hacerte donante son 2 tubos de sangre de una analítica normal y corriente, nada más. Y solamente pues un 0,5% de esas personas potencialmente van a ser donantes, solamente. Entonces, cuando entramos en el procedimiento, pero realmente ser donante de médula es sacarte 2 tubos y meter tu tipo sanguíneo, es decir, igual que hay 6 o 7 tipos de sangre, que conocemos como el glóbulo rojo, el tipo de glóbulo rojo, del sistema inmunológico de glóbulo blanco, vamos a decir que hay millones
de tipos diferentes. O sea que, dicho de otro modo, tú te haces donante dejando la muestra de tu sangre, y si realmente es necesario tú que hagas la donación, entonces tienes que meter en la máquina durante 3 horas. Correcto, en el caso de que llegues, que pues, no, me refiero, no, ahora mismo... Que queda muy claro. Claro, efectivamente, que tú ahora mismo seas compatible con una persona, que ya es muy difícil, no quiere decir que vayas a dar, sino que es que el receptor también tiene que estar en condiciones de recibirla. Hay que meterlo en una remisión, hay que bajarle la carga tumoral para poder infundirle una médula nueva, con lo cual también eso tiene un procedimiento que a veces es muy complicado para que realmente se llegue a hacer efectivo ese proceso. Tú que conoces mucho más que nosotros de este tema, Mateo, ¿quién puede ser donante? Cualquier persona entre 18 y 55 años que esté sano en lo que conocemos como sano, ¿no? Luego dicen... yo siempre digo que a partir de 50, el día que no te duele algo, te levantas y no te duele algo, es que estás muerto, ¿no? Pero siempre hay alguna gotera por ahí que te cae por un lado, te duele por aquí, te duele por otro lado. Al final, una persona sana en un parámetro normal. En el caso que fuera emparentado, es decir, que fuera entre padres, hijos, alguna circunstancia, puede ser un niño de 1 año y un mayor de 90, porque hay mayores de 90 que están mejor que los de 40. Es decir, no hay un límite, pero que la administración ha puesto unas cotas y esas son las cotas de que hablamos. Al hilo que hablamos, hay un parámetro, hablamos de la médula, ¿no? Que estamos ahí, la donación de órganos no vale con hacerse donante ni tener un testamento vital, porque cuando uno fallece, el mentor es el familiar que está al lado. De hecho, el año pasado aumentaron un 4% las renuncias de los familiares a que se dieran los órganos, independientemente de la voluntad que tenía el fallecido. Entonces, lo que sí hay que concienciar es nuestro entorno. Yo cuando me muera, quiero que den mis órganos, y si no, os saldré por las noches a amenazarlos. No sé si... Ha quedado muy claro. Efectivamente, hay que concienciar a nuestro entorno en todo ese aspecto. Luego lo de la médula, claro, una vez que fallece, bueno, ¿yo para qué quiero mis órganos? ¿Y qué le dirías a esa persona que nos está viendo, Mateo, y que en estos momentos está valorando seriamente el hacerse donante? Pues le diría que cada donante que entra en el registro es una oportunidad para miles de enfermos, que posiblemente no va a servir porque técnicamente es complicado, pero es una esperanza de vida y muchas veces no hay que esperar a que el problema lo tengas en casa, hay que ir por delante del problema, porque vosotros vivís la sociedad lorquina y conocéis muchísimas personas que tienen leucemia, que tienen un linfoma, que tienen un Hodgkin, muchísimas. La incidencia es alta, cada día mayor, pues por el formato de vida que llevamos, la alimentación y el ritmo, y que al final cada donante que entra es una esperanza para miles, y que tenga claro que quiere hacer el hecho, no que le tenga miedo. El miedo está ahí, pero que tenga claro el acto que va a hacer. Es decir, tiene claro el gesto de que quiere salvar una vida con su médula sin tener que pasar por un quirófano. Y te digo el por qué. Eso hablamos en la connotación de las campañas masivas. Porque el día que la busquen y le digan, usted es compatible con este señor, con este niño, con esta niña, y tengas que decir que no, porque tú no tengas claro el formato, vas a dormir toda la vida con eso. La persona. Entonces, no vendemos un producto. Lo que queremos es hacer donantes, pero que tengan claro qué es el gesto que quieren hacer. Eso es importantísimo. No sé si me explico suficientemente mal. Perfectamente claro nos queda. Lo cierto y verdad es que nuestro invitado, Mateo Ruiz Jodar, le planta cara como nadie a la adversidad, y la imagen que podemos tener de una persona aquejada de leucemia pues es de una persona débil físicamente, de una persona anímicamente tampoco muy boyante. ¿Cuándo le da por practicar deporte? Pues yo había deporte desde que era pequeñito. Empecé con la azada, y con el legón, patatas en banco, y era un crack cuando era pequeñito. Y pues bueno, he hecho deporte toda mi vida, y con 24 años prácticamente paré, con 25, antes del trasplante, porque ya diagnosticado de leucemia, me clasifiqué para el Campeonato de España de Pentatlón Militar, participé en el regional y me quedé segundo, el que mantenía a mí a pesar de la enfermedad. Y en el día 28 de noviembre del año 2000, 28 de diciembre, perdón, el Día de los Inocentes, me llamó el presidente de la Fundación para luchar contra la leucemia y me dijo, ya hay un campeonato del mundo en Japón de trasplantado, tú tienes que ir a representarnos. Llevaba parado como 12 años en seco. Y entonces yo también tengo una disfunción pulmonar, con lo cual todo el ejercicio aeróbico
tengo que hacer un sobreesfuerzo y al Mira, final... mira, ahí os estamos viendo. Y estamos viendo, cuando yo decía que Sí. Mateo Ruiz Jódar es uno de nuestros deportistas más laureados, no les mentía. Para muestra un botón. Sí, y entonces, pues bueno, me reconvertí a lanzador y a velocista, fundamentalmente. Juego a tenis de mesa, nado, es decir, completo siempre que vamos por ahí de competición, pues completo los equipos. Mira a mis compañeros de peso, que son un poquito grandes, pero sin embargo, estoy con ellos, estoy ahí al mismo nivel con ellos, cuando físicamente pues me sacan una gran medida y una gran talla. ¿Y cómo llegas a presidente de estos deportistas trasplantados aquí en España? Algo que debe ser para ti un orgullo y para nosotros que sea un lorquino el que los represente. Para mí es un orgullo. Hasta el año 2001 el Estado, el Ministerio, llevaba el equipo nacional. Por divergencias entre los coordinadores autonómicos, pues aquello se disolvió. Y una persona, Pau Soler de Barcelona, tiró del carro. Y en el 2005... él me abordó, me dijo, tú eres la persona para llevar esto. Simplemente yo le dije que sí, y desde 2005 que fuimos a Canadá, pues voy coordinando las actuaciones en los campeonatos del mundo, los campeonatos, y organizando en lo que podemos, y las administraciones son receptivas, los campeonatos del mundo. Verano pasado estuvimos en Sudáfrica, y yo hice, por primera vez hice subcampeón del mundo en peso, en mi modalidad, porque no es fácil, es decir, la gente piensa, no, es complicado llegar ahí. Porque entrenan mucho y hacen marcas, pero la marca hay que hacerla allí, no vale lo que haces aquí entrenando. Entonces, claro, a veces pues, bueno, uno te pones tenso, pues, no es fácil competir. ¿Cuántos deportistas hay ahora mismo en la Asociación de Trasplantados de España? Tenemos unos 160 aproximadamente, 160. porque el trasplantado está dentro del armario. Pobrecito, la madre, la hermana, la mujer, no hagas esto, no hagas los otros. Porque no te esfuerces, no está te canses, no te agotes. Entonces yo siempre digo que tenemos que sacarlos del armario y cada día subimos exponencialmente porque cada vez llama más gente, reciben más correos electrónicos, dice, bueno, pues, la gente dice, bueno, ¿esto cómo es posible? Pues sencillamente entrenando, hay gente, yo no soy un gran atleta, además, porque no lo soy, sin embargo hay compañeros míos que son gran atletas porque ya lo eran antes de trasplantarse de la enfermedad, entonces hay auténticos animales físicos. Y luego estamos por los torpes que a base de constancia, de distancia y de cabezonería, pues al final también llegamos, que no todo es para el alto rubio con los ojos azules. ¿Y económicamente quién os ayuda? ¿De qué fondos os nutrís, Mateo? El bolsillo propio de cada uno. Toma ya. A mí el ayuntamiento me suele ayudar cada una vez que veis un poquito, mi club me da otro poquito y luego pues tengo amigos que me ayudan también porque yo no puedo sustraer de los recursos de mi familia, no, por ejemplo, Sudáfrica han sido 2.100 euros, no puedo sustraerlos porque los tiempos no son para eso. Entonces, pues un poquito de un lado, un poquito de otro, vamos haciendo el engranaje, porque al final, cuando vuelve de allí, traigas o no un metal, el mensaje que eres capaz de transmitir aquí, hoy mismo, es un espejo para muchísima gente y creo que merece la pena. Vaya ejemplo que nos está dando esta noche, Mateo. Sí, me estoy sintiendo muy pequeñito, muy pequeñito. Que va. Hay mucha gente que dice lo mismo, pero realmente yo me acuerdo de Gloria, la que escribía poesías de los niños. Sí, Gloria Fuertes, ¿no? Gloria Fuertes en la radio llorando prácticamente, dijo, yo siempre había dicho que cuando tuviera este tipo de enfermedad quería saberlo, y maldita sea la hora porque aquel día me morí. No supo afrontar con ese espíritu y esa fuerza que tenía. Al final, luego te encuentras a esa persona que parece muy apocada, que no es capaz, y le dices una cosa, y se sube encima de la montaña y vuela y hace lo que sea necesario. Y yo creo que realmente muchas veces el que tú puedas abordar a la gente y puedas cogerla de la mano y que te cuente, porque el de la bata blanca te dice muchas cosas, pero claro, eso no sirve. Pero cuando tú coges a una persona de la mano y te empieza a explicar, de esas llevo 3, y de esas 2, entonces claro, no tiene argumentos para decir, ¿qué hago yo aquí tirado en la cama? Apiadándome de mí mismo. Y creo que ese es no sé si al final a veces Dios me dejó aquí para eso, ¿no? Porque sí creo en Dios, aunque tengo algunas discrepancias con sus representantes legales, pero bueno, en Dios sí lo tengo claro, creo en Él, lo tengo muy claro. ¿Conoces a bastantes convecinos nuestros que estén a la espera de una donación? Sí, conozco varios, tanto de órganos como de médula. La semana pasada tuvimos a un señor que tenemos 2 donantes 100%, 10 de 10, un señor ya con 62 me parece que tiene, y lo van a trasplantar, digo yo ya voy en el paquete con todos ellos. ¿Qué mensaje les transmites?
Cuando una persona llega yo creo que y te cuenta su historia y te dice, Mateo, tengo miedo a lo que me va a suceder o a lo que pueda suceder. Tengo miedo a que no llegue ese donante, tengo miedo a que no llegue ese trasplante y tengo miedo a que esto se acabe aquí. Pues tienes que hablar con él, cogerlo de la mano. Yo es que es muy simbólico porque lo hago porque transmite, cuando estás hablando con una persona y la coges de la mano y lloras con ella, porque muchas veces las personas que están en estos procesos no son capaces de llorar con sus familiares porque intentan guardar la cara, pero necesita a alguien con quien llorar. A veces es difícil, ¿no? Y es duro no solo para él, sino a veces para mí también es duro porque te tienes que desnudar un poquito emocionalmente, ¿no? Y están todas las perspectivas y la pregunta es, ¿quieres vivir? ¿Quieres luchar? ¿Quieres disfrutar de la vida de los tuyos? ¿Sí? Pues, compañero, vamos a por ello. No hay otra. Y es un apretón de mano, es que no hay otro formato, pues si al final los números, los porcentajes no sirven para nada. Si hablamos de mi tercer tratamiento, yo tuve una solicitud de tratamiento compasivo, paliativo prácticamente. Y la infusión del linfocito donante, que es el tercer trasplante, es una terapia que fui el segundo que hicieron en este país. Entonces, cuando hablamos de cosas que dices tú, bueno, hay una puerta y hay un vacío detrás, pues mira, echas a correr para atrás, coges un sprint, te pones zapatillas de clavos y pegas un bote y al final consigues agarrarte a algo que hay al fondo de esa puerta, que no sabes dónde está, pero bueno, sabes, es la única opción, que no hay otra. ¿A qué persona es a la que más le debes algo? Te diría que a mi mujer, porque dejó de darle el pecho a su hijo para irse conmigo a un segundo trasplante, con 1 mes y medio. Y más, la persona que está al lado sufre más que la enferma, porque el enfermo, si es capaz de asumir la enfermedad, es capaz de disfrutarla, fíjate que estoy diciendo una aberración, capaz de disfrutarla y de vivir lo que le tenga que quedar o toda la vida. Pero el que está al lado no domina esos tempos, porque no depende de ti, depende de tantas variables. Y entonces mi mujer tuvo un pequeño proceso, no fue nada, fue un pequeño melanoma, y yo estuve 1 mes insoportable, totalmente insoportable, porque no asumía que mi pilar, mi columna donde yo me apoyo, pues en un momento dado se estuviera un poquito moviendo, y aquello a mí me costó, sufrí mucho con aquello. Por eso digo que si a alguien le tengo que deber, bueno, aparte del típico a mis padres y demás, yo creo que es a mi mujer. Espero, Luis Antonio, que esta noche estés disfrutando tanto como yo con esta charla. No, la verdad que está resultando impresionante y aparte sobre todo muy humana, pero que además sus palabras están siendo tan contundentes, rotundas. Y sobre todo me resulta llamativo que ha dicho que él, siendo enfermo de cáncer, el hecho de que diagnosticaran a su esposa un melanoma le hizo que durante 1 mes estuvo insoportable. Fíjate que tenía hasta incluso conciencia de lo que podía estar sufriendo su esposa y a su vez él se sintió en peor estado anímicamente por lo que podía pasarle a su esposa antes que lo que le pasaba a él por ser propio enfermo de esa enfermedad que, bueno, que nadie queremos que todo nos esquive, pero que, bueno, no estamos nadie libre. No, estamos absolutamente todos en el bombo, de ahí la importancia que tiene el concienciarse y en hacerse donante. Mateo Ruz Jodar, muchísimas gracias por tu testimonio y te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta noche vosotros por aquí en Comarcal transmitir, que podamos transmitir este mensaje. Las puertas de esta casa las tenéis abiertas. Muchas gracias. Gracias. Amigos, vamos a hacer en estos momentos una pausa para la publicidad, pero enseguida continuamos con el siguiente invitado. Hablaremos con el concejal de urbanismo en el ayuntamiento de nuestra ciudad, José Joaquín Peñarrubia Manzanera, y continuará con nosotros el abogado, politólogo y presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar. Unos minutos, estén atentos a la pantalla porque volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
Segunda parte del Arca, amigos, en esta noche de martes, y ya tenemos al siguiente invitado de la noche con nosotros. Se trata, tal y como les anunciaba, del concejal de urbanismo en el ayuntamiento de nuestra ciudad, José Joaquín Peñarrubia Manzanera. José Joaquín, buenas noches y encantada de tenerte aquí. Buenas noches y muchas gracias. Sigue con nosotros también el abogado, politólogo y presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar. Encantada de tenerte aquí y gracias por continuar con nosotros. Luis Antonio, vamos a charlar en esta ocasión con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, que realiza pues una de las tareas, me atrevería a decir, más árida y más laboriosa, sobre todo con la que nos ha caído después de esos temblores de tierra del miércoles 11 de mayo de 2011. Pero también es una labor, además de ardua, poco lucida de cara a la galería. ¿Qué percepción crees que tienes tú, los ciudadanos, de la figura del concejal de urbanismo? Podría ser que, bueno, me van a matar por lo que voy a decir ahora. Podría ser el alcalde en la sombra, porque de alguna manera, y no que quiero decir con ello que es el que mande, pero resulta que tiene en sus manos lo que es lo esencial ahora mismo para los lorquinos, la reconstrucción. Evidentemente, y yo sé que es de plena confianza del alcalde, porque eso me consta, de que es de su más absoluta confianza, y está llevando a cabo una labor, pues como bien dice, un poco lucida, porque la gente se piensa que las cosas pues son a botellar, y ciertamente pues todo lleva un proceso laborioso en el que los técnicos deben de verificar minuciosamente pues todo lo que es el proceso de reconstrucción. No se puede a la ligera pues, dar una licencia, porque al final el ayuntamiento también sería corresponsable de la posible perjuicio que eso pudiera ocasionar en muchos sentidos y aspectos. Y desde el punto de vista legal, evidentemente, pues debemos de cumplir los plazos. Y además, teniendo en cuenta de que quien es el titular ahora mismo de urbanismo, que es una mente cuadriculada, como yo en más de una ocasión le he dicho, porque además es un matemático, y como matemático que es obvio que debe de ser cuadriculado, porque además domina la ciencia abstracta, como bien sabemos, pues me parece que es la persona más idónea para estar al frente de la concejalía que ahora mismo está ejerciendo. Y además, vuelvo a decir, posiblemente ahora mismo, en lo que es a nivel de gestión, es una persona que tiene pues una enorme responsabilidad, y tiene una enorme responsabilidad indudablemente también encomendada con todo el beneplácito, no me cabe la menor duda, del alcalde de Lorca. Pues me gustaría, si así me lo permite el concejal de urbanismo, retrotraerme a la tarde del miércoles 11 de mayo de 2011 y saber qué recuerdos guardas de ese instante, José Joaquín, en la retina. ¿Cuándo fuiste plenamente consciente de toda la labor, de todo el trabajo que iban a tener que venir por delante, que ibais a tener que hacer? Si me permite, antes de contestarte, quiero en principio darle las gracias por lo que me ha dicho, lo que ha dicho Luis de mí. No soy en absoluto tan merecedor de sus palabras como él lo ha dicho, yo lo agradezco enormemente, y decir que el verdadero protagonista de la reconstrucción de esta ciudad somos los lorquinos. Los lorquinos, con nuestro esfuerzo, nuestro empuje, nuestra fuerza, estamos reconstruyendo nuestra ciudad, que efectivamente fue muy dañada, mucho, más de lo que muchos nos pensamos en aquella tarde fatídica del 11 de mayo. Y con respecto a las preguntas que me has hecho, pues en el primer terremoto yo estaba en mi casa con mi familia. Bueno, pues hubo un sismo que todos sentimos, hubo un movimiento, mi hija se asustó mucho. Mi primera reacción cuando vi que, bueno, pues que en principio parecía por lo alrededor que no había sido demasiado fuerte, pues es intentar crearle normalidad. Fue lo primero que hicimos, a lo mejor mal hecho, porque incluso la llevamos al colegio, que tenía manualidades esa tarde, y fue la única que fue, y por tanto no hubo manualidades, y se fue con mi mujer. Después me fui inmediatamente al ayuntamiento, había una reunión del equipo de gobierno para bueno, evaluar la situación, y fue cuando ocurrió el segundo sismo. Yo tengo que decirlo, mi primer pensamiento fue mi familia, mi hija y mi mujer. No sabía dónde estaban, fui a mi casa, no las encontré, no había teléfono, fue unos momentos de angustia, pues como todos los lorquinos vivimos en esos momentos, hasta que las encontré. Al tiempo las encontré y ya pues estuve un poco más tranquilo. Fuimos al Huerto de la Rueda, que era un espacio abierto donde Protección Civil nos recomendaba. Dejé a mi familia allí y ya pues fuimos a evaluar con el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, pues la situación en la que estaba.
La situación era complicada, bueno, todo el mundo estábamos un poco asustados por si ocurría otro terremoto más. Estuvimos dando toda la tarde y toda la noche pues vueltas por la ciudad, visitando los distintos campamentos de los lorquinos que, como todos sabéis, no estaban en sus casas, sino en las plazas y en las alamedas y en el huerto de la Rueda, y estábamos viendo la situación. Cuando se terminó ya pasaron al día siguiente, evaluamos el tema, estuvimos viendo, pues había una cosa evidente, o por lo menos lo teníamos claro, y es que el problema era mayor de lo que se veía. El problema era mayor de lo que se veía. ¿Por qué? Porque teníamos muchas roturas en muchos edificios, teníamos un edificio colapsado que había caído, teníamos algunos monumentos que estaban en el suelo, pero era mayor porque nos percatamos enseguida de que había un daño oculto muy importante. Había un daño oculto muy importante que después fue mayor incluso de lo que pensábamos en un momento. Y a partir de ese momento pues nos pusimos a trabajar. Quiere decir, estábamos trabajando para resolver cualquier situación. Se montaron varios equipos en distintas zonas, uno en el Huerto de la Rueda, otro en la Concejalía de Urbanismo, con algunos compañeros míos a cargo del tema y con ayuda de gente de Murcia y de cientos de técnicos de toda la región de Murcia, y ya pues empezó el tema de evaluar y evitar el peligro, que era la prioridad máxima, intentar entrar en la normalidad lo antes posible. Difícil, porque la situación era dura y era fuerte, pero había que volver cuanto antes a la normalidad. Tuvimos unos aliados imponentes, como es el Gobierno regional, que estuvo permanentemente con el presidente Valcárcel a nuestro lado. Yo asistí a multitud de reuniones con el Gobierno regional en pleno aquí en la ciudad de Lorca, tomando decisiones, apoyándonos y aconsejándonos, que a veces es importante en estos casos, y por supuesto con nosotros en todos los momentos. Yo creo que fue un momento que no se me olvidará nunca, la ayuda que tuvimos no solo del Gobierno regional, sino de todo el mundo. Vinieron ministros también del Gobierno, por supuesto ONGs, estaban aquí desde el primer momento, desde Cruz Roja, Cáritas, todas las ONGs estaban aquí al pie del cañón ayudándonos. Vinieron voluntarios de toda España, vinieron técnicos, vinieron bomberos, protección civil, bueno, vinieron muchísimas personas que nos ayudaron, la UME también estuvo aquí durante mucho tiempo, que nos ayudaron en esos momentos muy complicados. Pues ya la reconstrucción podemos decir que está puesta totalmente en marcha, cuando frisamos ya prácticamente los 3 años de esa tremenda catástrofe natural que azotaba nuestro municipio, pero la mayor parte de los ciudadanos la tildan como de lenta ese proceso reconstructivo. ¿Comparte ese adjetivo el concejal de Urbanismo? Bueno, yo no creo que vaya lenta. Evidentemente a todos nos hubiera gustado que al día siguiente de tirarse los edificios hubieran empezado a reconstruirse los edificios, pero eso era prácticamente imposible. Era prácticamente imposible porque los edificios primero son unos propietarios, se tenían que poner de acuerdo, tenían que tener las ayudas y el dinero y empezar a reconstruir. Yo creo que la reconstrucción no va lenta, creo que va bien, que va bien encaminada, que ya está en su recta final prácticamente, que quedan ya muy pocos edificios para empezar a reconstruir y no creo que vaya mal, al contrario. Creo que con el esfuerzo de todos los lorquinos estamos consiguiendo tener una ciudad muchísimo mejor que la que teníamos el 11 de mayo. Luis Antonio, ¿qué crees que la ciudadanía, los afectados por esos movimientos telúricos, pueden reprocharle a día de hoy en esa gestión sísmica al alcalde Francisco Jodar y a su equipo de gobierno? Pues indudablemente no le pueden reprochar lo que son la reconstrucción de las viviendas particulares o de los edificios particulares. Como bien ha manifestado el concejal, eso depende también y muy mucho, en primer lugar, de lo que es las decisiones de los propios copropietarios, que son, al final de cuentas, los titulares de ese derecho de decidir o no reconstruir, y todos los tejemenejes que incluso han llegado algunos a aprovechar para utilizar la reconstrucción como vendetta contra su vecino porque en un momento determinado no le hizo algún favor o alguna cosa por el estilo, que se ha dado el caso, ¿no? Eso es evidente.
Al alcalde en concreto tampoco se le puede, y a su equipo de gobierno, reprochar de que las ayudas de la comunidad autónoma o del consorcio de los seguros, muchos de los cuales tampoco han querido abonar tan rápidamente lo correspondiente a la indemnización establecida, pues tampoco se le puede reprochar, porque evidentemente no tenían ni competencia en lo que es la cuestión de los seguros. Es una cuestión meramente privada, es decir, el seguro debe de cumplimentar con respecto al contrato que en su momento suscribió el tomador del seguro y el asegurado, evidentemente, y que debe percibir el asegurado. Y por respecto a lo que son las ayudas de la comunidad autónoma, evidentemente ya sabemos de que hay una autonomía municipal, hay una autonomía regional y una autonomía autonómica, para ser más preciso, y una autonomía estatal. Y evidentemente, pues dependía de las decisiones de la región de Murcia o, en su caso, de Madrid. Lo único que en todo caso que se puede reprochar al alcalde y a su equipo de gobierno, pues a veces más incisivos con el gobierno regional y con el gobierno estatal. Pero bueno, eso va en consonancia con lo que siempre yo he manifestado en esta mesa, que yo creo que a muchos, lo pienso yo, pero también es cierto que lo piensan muchos ciudadanos, pero realmente eso escapa también de su ámbito de competencial. No iban a coger una pistola, iban a poner una pistola en la sien al consejero o tal de turno, diciéndole o abonas ya o acelera el proceso de la reconstrucción, por ejemplo, del Francisco Regines, que supongo que ahora saldrá también el tema. Hablaremos de ese asunto también esta noche con el concejal. Porque es evidente de que es posiblemente el tema más que está en el escaparate y en la conciencia de los ciudadanos de Lorca ahora mismo, por todo lo que está ocurriendo con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, incluso teniendo en cuenta de que nuestro concejal de urbanismo fue director de ese centro. Y evidentemente supongo que tendrá también especial interés en que se reconstruya rápidamente. Pero bueno, en el fondo, a lo que es el equipo de gobierno, yo creo que los ciudadanos de Lorca tienen conciencia de quién es el culpable y hasta qué límite, y evidentemente creo que el gobierno municipal ha hecho todo lo posible y ha habido y por haber para conseguir lo que se ha hecho hasta la fecha. Según los datos que yo manejo, voy a cotejarlos ahora con el concejal de urbanismo, han sido ya 1.150 viviendas las demolidas a causa de esos terremotos de 2011. ¿Cuántas están ya en fase de reconstrucción? Sí, de las 1.150 están en fase de reconstrucción 847, porque hoy hemos dado 2 licencias más. 847 es el número de viviendas que se están reconstruyendo ahora mismo. Se aproxima prácticamente al 75% ya, Sí, por lo tanto, sí. de esa reconstrucción. Me gustaría centrarme, si me lo permite José Joaquín, en la denominada zona cero de la catástrofe, el barrio de La Viña, donde se tuvieron que demoler manzanas completas y que incluso meses después de esa catástrofe natural ofrecía una imagen dantesca. A día de hoy, ¿cuál es la situación en esa barriada? La situación en esa barriada es que prácticamente la totalidad de los edificios han comenzado las obras. Me parece que quedan solamente 2 que tienen licencia de reconstrucción, y solamente quedan 2 edificios. Uno me han dicho que van a empezar de inmediato y el otro están pendientes de algún tema con el consorcio. El resto de los edificios están todos empezados y están todos pues bastante ya bien situados. Sí, lo único que tenemos que hacer es darnos una vuelta. Yo esta mañana mismo he estado yo por allí por La Viña, darnos una vuelta por La Viña y comprobar la cantidad de grúas y la cantidad de edificios que hay ya levantados. Yo pienso, o pensamos desde la concejalía, mejor que yo, los técnicos que saben más de estas cosas que yo, que a lo largo de este año y a lo largo del año que viene todos esos edificios ya van a estar no solo terminados, sino habitados. Lo que está claro, convendrás conmigo, Luis Antonio, es que los vecinos del barrio de La Viña, esa zona cero de la catástrofe, nos han brindado a todos una lección tremenda de civismo y de saber estar. No, eso es que duda cabe. De hecho, comparto totalmente lo que acaba de decir el señor concejal, porque yo podría haber sido afectado porque tengo una propiedad en La Viña. Finalmente el edificio no sufrió grandes daños y evidentemente pues sigue en pie, pero lo cierto y verdad es que es impresionante ver, aunque está mal decirlo, pero no hay mal que por bien no venga, y en este caso los edificios tenían su aquel, pero resulta que el hecho de la reconstrucción está ahora haciendo un edificio casi de diseño, y que está dando una belleza bastante interesante a lo que va a ser la nueva Viña, que ciertamente pues, han sido grandes sufrimientos que han tenido, pero bueno, aparte de eso, ese saber estar, ese saber contenerse, teniendo en cuenta de que algunos incluso llegaron a perder su casa, su negocio, la casa de su... porque son también una zona muy familiar, en la que las familias viven prácticamente todas en la zona o aledaño. Entonces, por tanto, chapó.
Otra de las zonas tremendamente afectada por esos terremotos fue la barriada de San Fernando, que tuvo que ser demolida en su totalidad. Una barriada con una casuística, por utilizar una expresión no sé si más o menos acertada, muy particular. ¿Cómo va ese proceso de reconstrucción, concejal? ¿De quién o de qué depende el que arranquen ya definitivamente esas obras en San Fernando? Sí, el proceso de San Fernando va bien, se ha hecho un PERI, que es un plan especial de reforma de esa manzana, que lo aprobó la Consejería de Obras Públicas y está a punto de acabar, si no ha acabado hoy o acabará mañana, el plazo de alegaciones a ese PERI. El Ayuntamiento ya ha expuesto sus ideas. Es un PERI que lo que pretende es reordenar esa zona. Reordenar esa zona, como una cosa bastante novedosa, es levantar un poco. Si recordáis, San Fernando estaba un poco más bajo de cota y lo que se pretende es subirlo un poco, para que esté al mismo nivel y no haya problemas con las aguas. Se reordenan los espacios y eso ya está a punto de acabar. En el momento en que acabe y haya la aprobación definitiva, estaremos en condiciones de conceder la licencia, porque no se puede conceder la licencia hasta que el PERI no esté terminado. Tenemos el proyecto visto, tienen que adaptarlo a este PERI los propietarios y espero que próximamente, no le voy a decir en los próximos días, pero sí en las próximas semanas, que todo eso esté terminado ya. La semana pasada tuvimos como invitado al concejal, recuerden ustedes, de Izquierda Unida Verdes aquí en nuestro ayuntamiento, el señor Pedro Sosa, que hacía unas acusaciones bastante recias. Las hacía aquí, en Comarcal Televisión, y no en el juzgado. Decía que desde el ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, se está coaccionando a los vecinos del barrio de San Fernando para que construyan con una determinada empresa. Pues, ¿qué tiene que decir el concejal de urbanismo al respecto? Pues que eso no es cierto, en absoluto, porque los vecinos del barrio de San Fernando se están organizando como ellos lo consideran oportuno. A nosotros en urbanismo nos han presentado una serie de escritos unos vecinos que se han agrupado y después nos han presentado otra serie de escritos otros vecinos que se han agrupado de otra manera. Evidentemente hemos trasladado a Murcia, que es la que tiene la competencia, en este caso por el convenio, las dos posturas de los dos vecinos para que el PERI pues, se intente adaptar a la mayoría. Pero evidentemente serán los vecinos los que elijan la forma de hacerlo, los que elijan qué empresa lo va a hacer y evidentemente son los vecinos los dueños y señores de ese terreno y harán lo que ellos estimen oportuno. Y el ayuntamiento, siempre lo hemos dicho, estará con la mayoría de los vecinos. Por lo tanto, repito, ¿no se coacciona a los vecinos de San Fernando para que edifiquen con una empresa determinada? No, por supuesto, evidentemente que no. Ni a los vecinos de San Fernando, ni a ningún vecino, ni a nadie, en absoluto. ¿En política vale todo, politólogo? No, el problema es que la gente ¿Por qué piensa... se hacen ese tipo de declaraciones en un programa de televisión como este, que yo estoy encantada de que se hagan porque sube la audiencia, y no se hacen en un juzgado, que es donde posiblemente proceda hacerlo? No, evidentemente, la verdad es que si cuando uno tiene conocimiento de que se está cometiendo un ilícito penal, lo más lógico y el deber ciudadano es acudir a la correspondiente autoridad, ya sea la comisaría, ya sea el juzgado de guardia, a presentar la correspondiente denuncia. Lo que pasa es que si todo vale en política, el problema que hemos tenido es que tenemos que algunas personas piensan que en política vale todo, pero es que no puede valer todo, porque de esa manera al final conseguimos que los ciudadanos se desencanten de la política. La política debe de ser, con mayúscula, toda una virtud, como decía Aristóteles. Y para eso Aristóteles escribió un tratado sobre política como una virtud. Es decir, hay toda una serie de muchas palabras escritas una detrás de otra por parte de Aristóteles sobre lo que es la política. Y entonces yo les remitiría a todos los que quieran ejercer la política que se lean ese tratado de virtud. Que la política como virtud, que al final de cuentas es una vocación de servicio al ciudadano. Vamos a resumirlo así de la siguiente manera. Evidentemente no se está haciendo un flaco favor, evidentemente con ese tipo de afirmaciones, que pueden resultar muy grandilocuentes, se consigue audiencia como dices tú, la verdad, pero al final no eso debe de ser respaldado con una realidad, porque entonces si no cae en lo que es la difamación. Y la difamación no se puede aceptar. Porque resulta de que es muy fácil. Dice el refranero popular, aquello de difama que algo queda. Claro. Lo que sí... Dime, Luis Antonio. No, perdona. Si realmente hay una coacción, es que realmente se siente coaccionado, que al final de cuentas es una situación subjetiva, como bien dice los tratados de derecho penal. Cuando tú estudias las coacciones, es un estado subjetivo el que recibe la coacción. Por tanto, que denuncie.
que se siente coaccionado ante la correspondiente autoridad. Y si no lo hace, es que evidentemente no hay coacción. Es lo que yo entiendo. Lo que sí que ha terminado en los tribunales, en los juzgados, son algunos de esos convenios urbanísticos firmados en el año 2005 bajo el mandato del Partido Socialista Obrero Español aquí en nuestra ciudad, y ya saben todos ustedes, los promotores reclaman ahora vía judicial ese dinero, esa fianza, ese adelanto que dieron al ayuntamiento. El ayuntamiento ya ha perdido, tengo entendido, 2 juicios a día de hoy, está cundiendo el ejemplo, los promotores continúan acudiendo a los juzgados y la cosa no pinta nada bien, concejal. No, la cosa no pinta nada bien. La cosa no pinta nada bien con el tema de los convenios, que es un tema evidentemente preocupante. Lo que pasa es que sería interesante pues explicar un poquito qué es esto del tema de los convenios, porque a lo mejor pues el público en general pues no está. Es un tema muy técnico. En la materia, vamos a explicarlo. Es un tema muy complicado, que a mí también me ha costado trabajo, evidentemente, entenderlo, pero en fin, resulta que en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de Lorca en concreto, hay 3 tipos de convenios. 3 tipos de convenios que se firman. Los convenios que se firmaron antes de la aprobación del Plan General Urbano, que son unos convenios en los que el ayuntamiento se obligaba a una serie de circunstancias, a una serie de actuaciones, a urbanizar ese suelo. Esos convenios evidentemente tenían unas contraprestaciones, un dinero y unos solares y una monitorización. Después están los convenios que se hicieron en el ayuntamiento, lo que llamaban del sectorizado. Sectorizado es cuando el Plan General Urbano dice que este suelo es urbano sectorizable, sin sectorizar, perdón, hay que sectorizarlo para poder ordenarlo y después pues, poder construir si lo que diga el Plan General Urbano. Y también en esos convenios hubo una contraprestación por parte de los promotores de dinero al ayuntamiento. Aparte de estos convenios, luego tenemos los otros convenios, el convenio del SIDU, de los 17 que estamos hablando. Estos convenios son convenios que se firman después de aprobar el Plan General Urbano, donde una parte del suelo inadecuado para el desarrollo urbano pues se convierte en urbanizable en base a un convenio entre la Administración y los promotores. Estos son los convenios que se está hablando de los 17 convenios del SIDU. Estos convenios representan aproximadamente 5.000 hectáreas, teniendo en cuenta que el Plan General Urbano permite el suelo de Lorca urbanizable, el urbanizable, donde está el Suce Huerta y todos los demás suelos urbanizables, son 25.000 hectáreas. Y el suelo no urbanizable, el suelo especial, el suelo protegido, pues son prácticamente 140.000 o 130.000 hectáreas. Con lo cual estamos hablando de una cantidad importante de suelo que se convierte, después del Plan General Urbano, en suelo urbano. El Ayuntamiento, entre los años 2004, 2005 y 2006, más o menos, que es lo que yo más o menos me han estado informando, pues recibe aproximadamente 40 millones de euros. Y de esos 40 millones de euros, pues si ahora tenemos los pleitos, por decirlo de alguna manera, porque los pleitos no solamente los tenemos en el SIDU, sino los tenemos también en algunos anteriores. Ahora concretamente tenemos algunos pleitos que, si en el caso de que los perdiera el ayuntamiento, que no son del SIDU, costarían 5 millones de euros. Habría que devolver a los promotores 5 millones de euros. Más, si siguieran habiendo más demandas, pues, y siguiéramos perdiéndolas, que intentaremos no perderlas, lógicamente, pero bueno, eso ya no depende del ayuntamiento, pues la situación sería bastante complicada. Dinero, imagino que ustedes ya lo habrán notado, que no va a devolver ni el anterior alcalde del gobierno socialista, que fue el que firmó esos convenios, ni los concejales que en aquel momento lo apoyaron. Lo devolveríamos usted, su compañero de sofá, su vecino de enfrente y los que estamos aquí en esta mesa, es decir, los contribuyentes. ¿No es así, Luis Antonio? Sí, así es. Al final de cuentas, entre todos vamos a pagar los platos rotos, como se dice popularmente, porque estos son platos rotos, finalmente. Platos rotos derivados de una mala gestión o de una fantochada, por decirlo de algún modo, o incluso de un sueño
que era poco menos que irrealizable, porque evidentemente que Lorca hubiera pasado a ser la capital de España, por decirlo de algún modo, porque la verdad que en población hubiéramos resultado, además es que desde el punto de vista medioambiental era insostenible, si no teníamos ni agua, ni seguimos sin tener agua, aunque ahora mismo tengamos excedentes según parece ser, es imposible. Bueno, pues dejamos a un lado el tema de los convenios. Habrá posibilidad de seguir hablando de esos convenios, porque recuerden ustedes que cuando nos visitó el primer mandatario local aquí en el Arca, Francisco Jodar Alonso, ya nos adelantó que aproximadamente hay un centenar de convenios firmados entre pitos y flautas. Hablamos del casco histórico, si le parece al concejal de urbanismo, el señor Peñarrubia. ¿Qué se está haciendo desde la concejalía que tú diriges, José Joaquín, para dinamizar esa zona tan emblemática de nuestra ciudad? Sí, es una zona emblemática y que, bueno, pues a raíz de los terremotos, pues no hay nada más que pasarse por el casco, o sea, es algo que no se puede ocultar, que se ve, sube uno por la calle del Álamo y sube hacia arriba y va a derecha o izquierda y se encuentra pues con lo que se encuentra. Entonces, lo que estamos haciendo en primer lugar es queremos adaptar. Tenemos un instrumento que es el PEPRI, que es un instrumento que lleva 20 años funcionando en el ayuntamiento, en nuestra ciudad, y lo que queremos es adaptar ese PEPRI a la realidad actual. Es decir, el PEPRI se hizo hace 20 años con unos parámetros, con unas ideas, una situación, y lo que nosotros queremos ahora es que ese PEPRI se adapte a lo que hay ahora mismo. El PEPRI es un buen instrumento porque el recinto histórico, si no existiera el PEPRI, eso tenemos que decirlo para que todo el mundo lo sepa, cualquier tramitación urbanística, cualquier licencia habría que mandarlo a Murcia, aunque fuese una licencia de obra menor, con lo cual el problema de la gestión sería mucho mayor, sería muchísimo mayor, sería más largo, sería más farragoso y tardaría más tiempo en poder conseguir una licencia pues, para arreglar una casa. Lo que hace falta, desde nuestro punto de vista, es que el PEPRI se adapte a lo que estamos haciendo, que se adapte a la realidad y luego, evidentemente, incentivar la construcción de esas edificaciones en nuestro casco histórico. Hay multitud de ideas que son muy buenas, un plan para jóvenes o cualquier otro tipo de acción o de actuación, pero primero tenemos que encontrarnos con una norma de ver dónde estamos, cómo estamos, y para eso se ha pedido ayuda al plan director, que bueno, va a dar una subvención para contratar al equipo técnico para que haga este tipo de actuaciones y después supervisarlo entre todos, porque esto no es una cosa de la Concejalía de Urbanismo o del Ayuntamiento, esto es algo que nos afecta a todos los lorquinos, verlo entre todos, consensuarlo entre todos lo mejor posible y empezar a actuar en la línea de intentar recuperar nuestro casco que nos hace falta. Pues de las palabras del concejal de urbanismo en nuestro ayuntamiento se deduce que es un enamorado de esa zona emblemática de nuestra ciudad, del casco histórico, pero también hay otro asunto que le preocupa como político de nuestra ciudad que es, y le preocupa sobre todo porque le toca la fibra sensible como docente, y es el tema de la paralización de obras del Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Ros Giner. Unas obras que llevan ya un tiempo paralizadas y ¿responsabilidad política hay ahí? Bueno, sí, responsabilidad política existe desde el momento en que la consejería estuvo aquí desde el primer momento y todos los colegios y todos los institutos el 1 de septiembre estaban arreglados, el 1 de septiembre del 2011, con lo cual eso nos da una idea de cuál es la implicación de los políticos del gobierno regional o de los políticos encargados de educación con la ciudad de Lorca. Todos los colegios, y estaban destrozados, todos los colegios estaban en funcionamiento el día 1 de septiembre. El Instituto Ibáñez Martín tardó un poco más, pero estaba en funcionamiento. El San Juan Bosco, el Príncipe de Asturias, todos funcionaron con normalidad. Solamente había 2 edificios que fueron derribados por los terremotos. Uno, el primero, que fue el Ros Giner, que estaba muy mal, estaba muy dañado y se tiró rápidamente, y otro fue el Ramón Arcas. Inmediatamente empezaron los trámites correspondientes a realizar el proyecto, hacer el proyecto, consultar con el equipo directivo, con lo cual yo creo que la gestión fue impecable en su momento. Se consiguió el dinero, se puso el dinero y ya se lanzó la adjudicación de la obra. Hubo una empresa que se encargó de uno y otra empresa que se encargó de otro, empezaron, ahí está el Ramón Arcas, pero el Ros Giner
hubo un problema, y hubo un problema técnico, que hay que decirlo, un problema técnico, no un problema político, no un problema de falta de decisión política que la había de reconstruir, no un problema de falta de dinero, que estaba el dinero, era un problema técnico lo que se encontraron con este tema. Se encontraron con una cimentación que no estaba contemplada en el proyecto y como consecuencia de eso no se podía hacer un modificado porque superaba el 10%. ¿Que habría alguna solución? Pues no lo sé, porque ahí lo estuvieron trabajando mucho, no solo la Consejería de Educación, sino también la Consejería de Hacienda, con los técnicos de Hacienda y con la Intervención General. Intentaron encontrar todas las posibles maneras antes de hacer lo que han tenido que hacer, que es rescindir el contrato y empezar la nueva concesión del contrato. No hubo posibilidad de resolverlo porque era un problema absolutamente técnico, no era un problema político, no existía ningún problema que un político pudiera resolver. No había ahí ese problema que el político podía resolver en cuanto a una decisión, porque era una decisión técnica. Y la empresa, por lo que yo sé, va a aceptar, ha aceptado la rescisión, con lo cual va a empezar la contratación por vía de urgencia, pues estará ya prácticamente. Evidentemente, decir que, aparte de todo esto que estamos diciendo, que es la explicación, que ya se lo hemos explicado a los profesores y a los padres, los responsables de la Consejería de Educación y la Dirección General, y también desde el Ayuntamiento, pero decir que evidentemente es un problema, claro que es un problema, no se puede ocultar que es un problema. Estamos hablando de un montón de niños que no están en su entorno natural, estamos hablando de niños o de jóvenes que están ahora desplazados de su centro, que están en otro centro, y hay que decir en un buen centro, porque es el centro más nuevo de nuestra ciudad. El número 6 no es un mal instituto, es un muy buen instituto con una construcción de primerísima calidad y un instituto que se ha inaugurado hace 2 años, o sea que es un buen instituto. Lo que ocurre es que, por lógica, pues lo bueno sería que el Roginés estuviera empezando como está Ramón Arca, pero el problema fue el que he contado. No había una posibilidad política, quiere decir, el político no puede saltarse la norma tienes que cumplirla y no puedes saltarse la norma, no puedes decir, pues como tú no me la has hecho, ahora te llamo a ti y empieces a hacérmelo, eso no lo puedes hacer. Nos quedan 5 minutos para concluir la charla de esta noche con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Luis Antonio Torres del Alcázar ya ha hablado en varias ocasiones en este mismo plató sobre la problemática del Instituto Ros Giner, pero ¿crees que está la oposición caldeando los ánimos? Independientemente de ese malestar que tienen los alumnos y los padres, que entendemos y que empatizamos con ellos, ¿crees que la oposición también está poniendo ahí su granito de arena? Vamos a ver. La cuestión es una cuestión técnica, como bien también manifesté hace 2 semanas o 3 que estuve la última vez en esta mesa, y prácticamente pues coincide la explicación del concejal con la que yo expresé aquí. Dije que era un tema de la cimentación y que no podía arreglarse con el tema del 10% que permite la ley para una vez adjudicar una obra, pues poder encajar y superar el presupuesto. Bueno, dicho esto, otra cosa distinta es que en política algunas personas van a utilizar, y por desgracia ya lo he manifestado hace 2 semanas, lo está utilizando el PSOE, lo está utilizando Izquierda Unida, lo está utilizando incluso miembros del Partido Popular que internamente están intentando utilizar eso mismo como una mala gestión, una mala praxis contra Pedro Antonio para evitar de que sea el sucesor de Ramón Luis Valcárcel. Hay quien lo está ya utilizando internamente, porque me han manifestado a mí personalmente, gente de Murcia, o sea que eso lo dicen de modo jocoso, pero en todas las bromas siempre hay algo de verdad. Entonces, como luego dice uno, pues cuando el río suena, agua lleva. Y evidente de que el tema del Roginés, que es una desgracia para miles de familias de Lorca y para el conjunto de la sociedad lorquina, ¿para qué nos vamos a engañar? Que es una patata caliente, porque evidentemente al ayuntamiento quisiera que estuviera reconstruido, porque al final de cuentas es la administración más cercana y en la que está sufriendo los varapalos, que no sufren los que están en Murcia, que les pillan más de soslayo, pues evidentemente culpa de los de aquí presentes ninguno. Ahora, que lo vayan a utilizar políticamente, no te quepa la menor duda. Lo van a utilizar los gitanos y los castellanos como decidimos el refranero popular. Esto aquí no se va a escapar nadie.
Luis Antonio Torres del Alcázar, yo no sé ustedes, pero yo tengo cada noche la sensación de que vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Estamos ya prácticamente al final de esta charla, pero hablamos de reconstrucción de nuestra ciudad azotada por esos tremendos terremotos del miércoles 11 de mayo de 2011, y la pregunta que muchos de ustedes se hacen es la que yo le voy a formular en estos momentos al concejal. ¿Se está construyendo con seguridad? Sí, si me permites, con todo cariño le voy a contestar un poco a mi amigo Luis. No conozco la interioridad del PSOE y de Izquierda Unida, pero vamos, por lo que están diciendo puede que coincida contigo. En lo que discrepo absolutamente es con respecto al Partido Popular y con respecto, obviamente, a algunos miembros del Partido Popular. Creo que desde el Ayuntamiento de Lorca y desde el Partido Popular de Lorca estamos muy preocupados todos con el tema del instituto. Estamos con el consejero, estamos con la consejería y estamos apoyando cualquier iniciativa que resuelva este problema, y estamos trabajando igual que está el consejero trabajando. Dicho esto, también me gustaría hacer un poco de historia, si me lo permite, porque es que a lo mejor es importante que conozcamos un poco las cosas. Esto no es la primera vez que pasa en nuestra ciudad. Quiero decir, no vayamos ahora a sorprendernos, por desgracia, y lo digo por desgracia, ha pasado también antes. Pues yo recuerdo en los años 80 que pasó concretamente con el Colegio San Fernando. El Colegio San Fernando, que como todos ustedes saben, estaba ahí en el conservatorio, ese magnífico edificio, tuvo que salir corriendo de allí el colegio porque el conservatorio estaba en mal estado. Y fue ubicado en el Colegio San José, que estaba en la antigua zona, en horario de tarde. Y ahí estuvieron unos cuantos años. O sea, que no es la primera vez que ocurre. El Alfonso X también estuvo en horario de tarde en el Alfonso X sobre los años o a mediados de los 80, 84, 86, 87, por ahí, no recuerdo con precisión. Es decir, que por desgracia esto no ha ocurrido la primera vez, ha ocurrido otras veces. Lo que tenemos que intentar es que no ocurra, pero claro, eso no depende del consejero, es un problema técnico que evidentemente el consejero no puede, sea el anterior o sea el actual, no puede controlar ese tema. Evidentemente él ha puesto todos los medios, ha dado todas las instrucciones para que se resuelva, pero se tiene que resolver con arreglo a la ley. Y yo, evidentemente, conozco a mis compañeros del instituto y sé que están pasándolo mal, sé que están pasando mal los profesores y los alumnos, y el ayuntamiento es consciente de ese tema y estamos con ellos, estamos para intentar resolver cualquier problema que podamos resolver y estamos con la consejería para resolver ese problema, que creemos que es un problema importante y que sabemos que la consejería va a empezar la obra dentro de muy poco. El de Rosginer es un tema que tendremos posibilidad de tratar con más frecuencia aquí en el Arca, pero repito la pregunta que le hacía, ¿se está reconstruyendo de una forma segura? Sí, yo creo que se está reconstruyendo de una forma segura. El ayuntamiento aprobó en un pleno municipal con consenso de todos y con la sociedad civil también, con los representantes de los constructores, de los técnicos y de los vecinos, pues aprobamos unas normas complementarias que son equivalentes al Plan General Urbano, y esas normas complementarias han posibilitado dos cosas. Primero, han posibilitado que se puedan reconstruir muchos edificios que de otra manera no se podrían haber reconstruido, porque el Plan General Urbano pues, es un plan relativamente joven, del año 2003, y había muchos edificios que se habían construido mucho con planes anteriores y que no cumplirían con este plan. Hicimos unas normas complementarias para evitar todos estos desajustes y que los lorquinos pudieran reconstruir sus casas, lógicamente, como las tenían, no con una planta menos, ni con una serie de consideraciones. Y luego, con respecto a la seguridad, los técnicos de urbanismo, evidentemente, la experiencia es importante. Ellos han adquirido una experiencia en este tipo de acción muy fuerte, porque han estado y están en la primera línea de este tema. Y entonces estuvieron viendo, y estuvieron entre ellos, una serie de normas que no podemos ponerlas obligatorias porque no están en el Código Técnico,
pero sí que recomendaciones y que las ponemos en la licencia como condición para hacer que nuestros edificios sean más seguros. Unas pequeñas pinceladas para que los antepechos y las barandillas arriba en las terrazas, esos son los que han ocasionado, por desgracia, muchas de las muertes que hemos tenido. Hemos ideado unos métodos para que estén anclados a la estructura y que no se puedan caer, que sean ligeros, o barandillas o otras cosas, para evitar que caigan y que se desprendan con cualquier movimiento a la vía pública. Otro tema, los pilares cortos, que estamos poniendo que no se hagan, que hemos visto o comprobado los técnicos que los pilares, que es un tema importantísimo en un edificio, pues fueron los que hicieron que colapsara el edificio de Puertos de Lorca. Es decir, pues vamos a evitar que los pilares, que haya ese tipo de pilares, o que haya entre plantas, entre pilares, que lo hagan cortos, porque el pilar puede ser grande, pero si tú le colocas algo que no te deja mover el pilar, pues entonces lo que puedes hacer es todo lo contrario de lo que quieres hacer. Con lo cual, esas normas, otro tipo de cosas, las escaleras, hay montones de normas que hemos visto, que se han visto por los técnicos, que ayudan a la seguridad de los edificios. Los aplacados en las fachadas tienen que estar sujetos, no pueden estar puestos solo con yeso, y entonces todas esas normas han hecho que nuestros edificios que se hagan ahora, que se estén haciendo, van a ser más seguros que los de antes. Y tampoco quiero decir yo que los de antes no sean seguros, porque también lo hemos estudiado. Pero eso ya os lo cuento en otro día. Pues sí, lo contamos en otra ocasión. Son muchas las preguntas que me quedan todavía en el tintero para formularle al concejal de urbanismo en nuestro ayuntamiento, pero estamos ya fuera de tiempo. José Joaquín Peñarruya, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros, muchas gracias. Luis Antonio, te lo agradezco enormemente y hasta otra semana, que espero sea muy pronto. Gracias a vosotros. Amigos, lo dicho, aquí ponemos el punto final al Arca de esta noche, pero les emplazo gustosamente a una nueva cita. Será el próximo jueves cuando este espacio vuelva a soltar amarras después del informativo que presenta nuestra compañera Marisol Torrente. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han brindado, buenas noches y que tengan un feliz descanso. Mm-hmm.